¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y continuamos con este tema tan interesante. ¿Por qué los hijos no se van de casa? En el video anterior estuvimos hablando un poquito sobre no se van de casa porque nosotros primordialmente no queremos que se vayan de casa. En eso podría resumir el video anterior. Si usted no lo vio, véalo por favor, porque hay muchas cosas que ya mencioné en ese video que no tengo la intención de repetirme enteramente. Pero, ¿por qué no querríamos que los hijos se fueran de casa? Fíjese nada, ¿no? Estábamos hablando sobre cómo se va haciendo esta idealización de que los hijos deben de llegar a cierta edad, deben de encontrar una pareja y deben de salirse felizmente casados de nuestra casa para que nosotros nos sintamos como que hicimos todo nuestro trabajo. Y esto es en ese cuadro que tenemos, así como de la familia que queremos enmarcar. Pero hay un montón de cosas y justamente ahí es en donde se va escondiendo este sufrimiento, en no entender la historia de cada uno de nosotros. Porque la pregunta inicial era ¿por qué no querríamos que se fueran los hijos de casa? Vamos a analizar un poco más esta circunstancia. Imagínese que usted efectivamente así lo haya vivido, ¿no? Que a cierta edad temprana encontró a alguien para casarse, se casó y empezó a tener su familia. Y ahora, inexplicablemente, sus hijos no se quieren ir de la casa, ¿no? O tal vez uno de ellos, no se quiere ir de la casa. Y uno diría, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Si yo lo viví de una manera diferente, ¿por qué mis hijos no se van de casa? Y es que, una vez más, estamos pensando que estamos hechos así como si fuera un molde de galletas. Y no es así. La experiencia simplemente de la persona con la que usted se relacionó, sea hombre o sea mujer, va a ser completamente diferente la experiencia de la que tuvieron sus padres, porque no son las mismas personas. La relación que haya llevado con esta persona va a dictar muchísimo cuál va a ser el futuro de esos hijos, cuál es el lugar que tuvieron esos hijos en su familia. Entonces, vamos pensando en algunas de las posibilidades, ¿no? De las probabilidades que tendríamos de que empiecen a pasar las cosas de una manera curiosa. Pensemos en esa persona que se casó muy joven, que se casó tal vez con una persona un poco mayor que ella, ¿no? Vamos pensando en una mujer primero que nada. En esa mujer que se casó con alguien y empezó a tener hijos, ¿no? Y se encuentra en ese momento maravilloso de la maternidad, en donde se tiene un hijo y se siente que se tiene el mundo entero, ¿no? Que eso era justamente lo que le hacía falta a mi vida. Esto era exactamente ese momento que me estaban anunciando en los panfletos, en las pláticas de la iglesia, lo que me decía mi mamá que me iba a cambiar la vida cuando tuviera un hijo. ¿Qué es ese momento? Y ese es un momento de locura extrema en todos nosotros, ¿no? Porque fíjese el peso psíquico que tiene embarazarse y tener un hijo, ¿no? Sea hombre o sea mujer, vamos dejándolo nada más ahorita en tener un hijo. Es pensar que se ha completado la finalidad de nuestra existencia, ¿no? Esto otra vez lo regresaríamos con las mujeres. Y no porque esa sea la realidad, pero déjeme le digo que así es como se nos va planteando. Porque es pensar que el papel de la mujer es tener hijos. Aún al día de hoy, al 2022, hay muchísimas personas que tal vez ya no lo exigen de la misma manera, pero cuando empezamos a ver una persona que ya va pasadita de los años, que tenemos entendidos que son los correctos para tener hijos, empiezan a preguntarse todos a su alrededor, oye, ¿por qué no has tenido hijos? Oye, ¿van a tener o vas a adoptar? Porque ya estás un poquito grandecita, ¿no? O no quieres tener hijos. Y es así como si tuviera lepra esa persona, ¿no? ¿Por qué no quieres tener hijos? Es algo tan como arcaico en nosotros, tan fundamental. Porque hay que entender, una vez más, que hay una parte biológica en nosotros, en donde nuestro cuerpo, nuestras hormonas dictan un montón de nuestras conductas, ¿no? Nos van influenciando de una manera. Hay momentos mes con mes en que nuestro deseo sexual se incrementa simplemente por la acción de las hormonas, ¿no? Que pueden haber un montón de cosas alrededor, pero imagínese que haya algo que usted no tiene ningún control, que de repente le llegue una punzada de debería de tener un hijo, ¿no? Así nada más, porque tiene útero, porque eso pasa. Y no es ningún misterio de la ciencia, ni le estoy queriendo hablar de cosas de la era victoriana. Es una situación en donde nuestro cuerpo también va dictando nuestras emociones y también va dictando ese momento en el que queremos empezar a tener familia. Que esto, por supuesto, se va viendo afectado por todo lo que hemos vivido en nuestro pensamiento, ¿no? Que va por encima de todo esto, pero aún así es una fuerza de la naturaleza importantísima, ¿no?
Fíjese cómo estamos hechos para reproducirnos. O sea, no somos un ser inmaculado de luz. O sea, tenemos todo un set de órganos para ser más personas. Y nuestro cuerpo va a empujar a que eso suceda. Ese deseo sexual va ligado principalmente en esa parte biológica a reproducirnos. Entonces, al momento en el que eso sucede, llega esta fantasía de que estoy completo. Me he completado. ¿Y qué es lo que me completa? Fíjese nada más en dónde vamos quedando en ese pensamiento. Tener hijos. Entonces, mientras yo tenga hijos, estoy completo. Y ahí es en donde se nos van encimando más y más problemas. Esto como uno de los caminos que podemos tomar, pero que es uno muy recorrido. Déjenme le cuento, ¿no? En donde la idea es que tengo una función al momento de tener hijos. En donde ese es mi papel de ahora en adelante. Y vamos dejando de lado todo lo demás, ¿no? No es un misterio también que el momento en el que empiezan a tener hijos, muchas mujeres dejan de trabajar, dejan su vida profesional, ¿no? ¿Por qué pasa eso? No podríamos sobrellevarlo porque todavía es como pensar, no, bueno, es que la vida profesional y la vida en la maternidad tendrían que ir separadas o tendrían que ir unidas. Hay un montón de ideas de por medio, pero aún el día de hoy hay muchas personas que tienen hijos y dejan de trabajar. ¿Por qué? Y podríamos argumentar que va por ese lado, por el pensar que ahí llegó esa conclusión y cómo la vida gira de tal sentido en el cual eso va a ser lo más importante de ahora en adelante, ¿no? Ya que hay alguien que me dice mamá, mi vida ha cambiado porque ahora mi función es ser mamá. Ahora mi valor en esta vida es cuidar a esa criatura y a la que sigue y a la que sigue. ¿Y por qué en algún momento de mi vida querría perder eso? Pregúntese. Si es algo que nos hizo sentir tan bien, si es algo que nosotros, aparte, nos ha dado un papel, bueno, como de sabios en la sociedad, ¿no? Porque aparte ya, como soy madre, bueno, se ha aumentado, ha despertado mi sexto sentido y ahora yo soy un sabio, ¿no? Porque mis hijos, que son niños, que no saben del mundo, todo lo que les digo me creen, ¿no? ¿Por qué querría renunciar yo a eso? ¿No? Y esto tendríamos que regresarnos un poquito en esa historia, ¿no? Porque eso pasa en todos lados. Pero en una persona muy joven, que no ha experimentado del mundo, como para conocer muchas más cosas que le esperan y que puede disfrutar, ¿cómo va a sobreponerse a ese impulso de fusionarse con sus hijos? Si no se puede sobreponer uno a eso, y no hay alguien que nos ayude, porque también a veces como que pareciera que le cargamos la mano a las mujeres, pero también ahí es el papel de los hombres, en decir, no, eres madre, pero antes que madre eres mujer. Eso es un rol, eso es un momento de la vida, y que vamos a trabajarlo entre los dos, y eso después va a quedar de lado, ¿no? Siempre vamos a ser padres, pero antes que nada eres mi pareja. ¿Cuándo hemos escuchado que alguien diga eso? ¿No? Antes de ser madre eres mi pareja. Nos suena hasta antinatural, le aseguro, ¿no? Pero si no está un deseo de ser otra cosa que no sea madre, no se va a poder renunciar a eso. Y los hijos necesitan que su madre desee otras cosas que no sean hijos. Y fíjese ahí cómo entramos en un conflicto trascendental, transcultural, ¿no? Porque tenemos esa máxima de que las mujeres, su papel más importante es ser madres si ya tuvieron hijos, ¿no? Y que madre solo hay una y que es, bueno, la madre patria, a todo lo que le queremos poner importancia decimos la madre, ¿no? Hasta si le dimos en la madre a alguien, como por decirlo extraordinario, ¿no? Superlativo. ¿Cómo vamos a poder salir de esa trampa? En esa juventud, en donde eso era lo más importante, en donde cuando empiezo a ver, por ahí habían algunas preguntas que nos pedían que habláramos del síndrome del nido vacío. Fíjese nada más en dónde quedamos con eso, ¿no? En algún momento vamos a poder hablar también de eso, pero ¿cómo se vuelve algo tan fundamental para la experiencia que hay personas que efectivamente caen en un estado de depresión cuando los hijos empiezan a ir? Porque hay un nido vacío. Oiga, no hay nido. No teníamos un nido. Y el nido vacío, el síndrome del nido vacío. ¿Usted ha visto algún pájaro que se deprima porque los hijos salen a volar? No, hombre. Los pájaros les dan 2-3 picotazos, les dan de comer y luego se desentienden. ¿Por qué? Porque mantener a otro ser vivo alimentado y cuidado por el resto de mi vida nunca fue el trato.
era hasta que crezcas, hasta que te puedas alimentar tú solo. Y después de eso, no las vemos tristeando en el nido. Eso es algo que nos pasa a nosotros como personas, ¿no? Y que alguien, no sé por qué se le ocurrió decir el nido vacío, ¿no? Tal vez madriguera, ¿no? Pues nosotros somos mamíferos, pero bueno, el nido, pensemos, ¿no? En donde, fíjese nada más el peso psíquico que tiene el que ya no haya nadie a quien yo debería de cuidar, ¿no? Y entonces, ahora sí, le hicimos imposible a esos niños renunciar a nuestro afecto, porque no es de nuestro interés que ellos efectivamente se vayan. Entonces, ¿qué es lo que estudian nuestros hijos? ¿Qué es lo que hacen nuestros hijos? Todo eso está influenciado por lo que nosotros queríamos, ¿no? Es un papel muy importante que tenemos, sea hacia lo bueno o hacia lo malo, ¿no? Si eso es algo que nosotros no hemos podido tramitar, que no se nos permitió, y regresando un poquito, ¿no? En esa juventud, fíjese cómo, si nos casamos tan jóvenes, nos echamos un volado fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez, no sé, si usted nos está escuchando y tiene 40, 45 años, usted siente que es la misma persona que era a sus 20 años, o que tomaría las mismas decisiones que tomaría a sus 20 años. Lo más seguro es que no, ¿no? Lo más seguro es que ya la experiencia nos haya dado un caminito para poder juzgar las cosas de una manera diferente. Pero cuando somos tan jóvenes, nos echamos un volado. ¿Cuál fue el volado? Que esa persona con la que me emparenté realmente vaya a cubrir con mis expectativas y con las necesidades que vamos a tener al ir creciendo. Muchas veces esto no sucede. Las más de las veces. Es una lotería complicadísima de ganar, porque otra vez lo estamos haciendo en la ignorancia. Nadie a sus 20 años escoge una pareja con pleno conocimiento de causa. No se puede. No se puede conocer tanto a una persona como para hacer ese juicio. Y tampoco se puede, ¿no? Eso hay que entenderlo, ¿no? No. Entonces alguien ya debe de haber dicho, entonces yo me voy a esperar a mis 35 años para tener mejor. No. No se puede. Siempre emparejarnos con alguien es un volado. Es una lotería. Porque no sabemos enteramente a la otra persona. Bueno, no sabemos de nosotros mismos si vamos a querer lo mismo dentro de 5 años o 10. Mucho menos de una persona ajena a nosotros, ¿no? Por más que nos queramos y por más rosas que nos hayamos llevado. Esto va siendo mucho más complejo y, como le decía, queremos sacar como una fotocopia, tal vez de una relación que vimos en la tele o que vimos en nuestra familia, pensando que mientras hagamos lo mismo que ellos vamos a tener el mismo resultado, y simplemente no se puede. Entonces, si estamos en eso, fíjese cómo esa pareja también podría ser que lo único que estaba buscando era casarse también para cumplir con un requisito social, hacernos unos chamacos y después de eso pues continuar con su vida, ¿no? Porque para los hombres resulta un poco diferente la experiencia, porque muchas veces vamos hablando de esta parte de la mujer, pero para los hombres el que lleguen los hijos resulta ser un desplazamiento afectivo de su hogar, ¿no? Y esto es algo súper triste y muy serio. ¿Por qué? Porque si seguimos teniendo tan enaltecido el lugar de la madre, el papel del hombre, pues básicamente se reduce a mantener, ¿no? Y a mantener personas en donde yo no soy el importante, ¿no? En donde mi mujer, tal vez a mí me fascinaba, era la mujer que yo más quería, que más deseaba, ya no quiere hacer otra cosa más que mamá, ¿no? Y en donde ya no quiere salir conmigo sola, en donde siempre tiene que estar cuidando niños, en donde huele a pañalera todos los días y así como que eso no lo encuentro tan sensual. Y pues bueno, me han desplazado de mi casa, del proyecto que yo empecé, ahora ya no soy parte de eso, ¿no? Y esto es algo que muchos hombres van viviendo como si fuera una parte de la realidad, ¿no? Bueno, pues sí, ya tuvo hijos, he perdido a mi mujer, ¿no? Ahora es una mamá y ahora vamos a tener este papel de mamá. Y empiezan a intentar hacer su vida aparte de eso, ¿no? Encerrándose en el trabajo, ¿no? Teniendo actividades totalmente separadas, haciéndose ajenos de lo que sucede en su hogar. Y esto otra vez en todas las cosas que pueden llegar a suceder dentro de casa, que van haciendo cada vez más difícil, porque ya parece que estamos hablando de la situación de las madres. Pero esto es para poder entender por qué los hijos no se van del hogar. No se van porque no está, ¿cómo podríamos decir?, el ambiente necesario para que se vayan, ¿no? Porque esto lo queremos poner en un montón de circunstancias, que si es por flojos, que si es por atenidos, que si es porque la novia le puso el cuerno y ahora está muy triste. Pero así como podríamos hablar de un montón de posibilidades, esto es una de las cosas que más a menudo suceden. Como
la madre no se puede vivir como otra cosa que no sea madre. Y los hijos no se pueden vivir como otra cosa que no sean hijos, ¿no? No se acaban viviendo con la posibilidad, con la capacidad de salir, de experimentar, de vivir sin mamá. Y esto, por supuesto que le podríamos ir subiendo grados de dificultad. Pensemos en alguien que enviudó, ¿no? Ya, por ejemplo, en una mujer, ya sea que haya enviudado o que sea madre soltera. ¿Cómo nos vamos a salir de ahí? Cuando aparte, muchas veces, fíjese, y esto es otra cosa que va sucediendo, y que hay que poner mucho cuidado en eso, hay que poner mucha atención, porque es algo que de repente como que nos llega a la conciencia y hay que tomar cartas en el asunto. Estábamos hablando de esa sensación de completud que se va experimentando al tener hijos por las mujeres. Pero esto puede ir todavía más allá en el desconocimiento total de que el hijo es una persona ajena. Y hay muchas mujeres, muchas madres que van viviendo a sus hijos como su fuerza. Fíjense, si pensáramos otra vez en esta persona que tuvo que dejar su trabajo, sus estudios, porque era muy joven, porque empezó a tener hijos. Los hijos no es así como que vayan a llegar de gratis, ¿no? Sino que las expectativas de lo que yo debí de haber tenido van a caer en los hijos. ¿De qué manera? En el que todo el dinero que yo no hice, ahora lo van a hacer ellos. Y ahora es su responsabilidad compartir de su trabajo, ¿no? En donde lo que yo quería estudiar y que no pude, ahora lo van a estudiar ellos. Y me van a estar platicando todo lo que hacen. Sobre las relaciones de pareja que yo hubiera querido tener, las voy a intentar vivir a través de las relaciones de mis hijos. Y yo voy a ser partícipe, un actor importante, privilegiado en sus relaciones. Y ya estamos haciendo ahí un cochinero. Un cochinero. ¿Por qué? Porque otra vez quedan atrapados los hijos en el deseo de la madre, ¿no? Y esto, como le digo, podríamos hablar de un montón de posibilidades de por qué los hijos no se van, pero creo que esta va a ser como la más fuerte, ¿no? Una de las cosas más importantes que nos vamos a topar. Y es quedar atrapados en el deseo de la madre, ¿no? Igual y ahorita le está sonando, ¿no? ¿Y por qué no quedar atrapados en el deseo del padre? O mi padre es un hombre muy celoso y lo demás. Podríamos hablar un poquito de eso también, ¿no? Porque también, por supuesto que hay padres que son bastante posesivos. Pero si se fijas otra vez, no renunciar a ese deseo, no haber puesto claro, porque luego escuchamos estos padres que, bueno, la mujer es su princesita, ¿no? Y que su princesita no hay nadie que la merezca, y que el padre es el hombre más apuesto y el hombre más fuerte y el hombre más adinerado, y el hombre que siempre le da sus cosas y que si el novio no le regala, el papá le regala, y se acaba viviendo una competencia. Y es otra vez, dentro de la cabeza de ese padre, no está la posibilidad, no está el deseo de que esa mujer se vaya, de que esa hija se vaya, o de que ese hijo se vaya, ¿no? Porque todas las mujeres son malas. Esto es otra cosa que pueden llegar a hacer los padres, ¿no? Que les van platicando a los hijos que todas las mujeres son malvadas, ¿no? Y que las mujeres son muy peligrosas. Y que entonces de las mujeres uno no se debe de confiar. Que las mujeres sí son necesarias, pero la verdadera relación siempre va con la familia. Y eso es lo más importante. Y otra vez, si se fija, estamos quedando ahí atrapados en ese deseo de los padres. No estamos permitiendo que los hijos se vayan. ¿Por qué? Si realmente pudiéramos intentar resumir esto, ¿por qué los hijos no se van de casa? Las más de las veces es porque nosotros no queremos que se vayan de casa. Y también hay que entender algo. Llega un punto en el que aún estas personas que van dejando atrapados a sus hijos en su deseo, se van sintiendo incómodos por la compañía de los hijos, ¿no? No es que se viva con júbilo. Sí, ay, qué padre, ¿no? Que mi hijo de 45 años siga viviendo aquí conmigo y le tenga que hacer de desayunar yo a mis 80. No es que se viva con ese júbilo. Pero nos vamos engañando en decir, es que ¿por qué no se va si yo le he dado todas las oportunidades, ¿no? Y ahora se vuelve un pleito, porque mientras más van creciendo, se van haciendo de más herramientas y ahora sí no me quiero ir, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a sacar a patadas? ¿No? Y ahora nos desentendemos de un problema que nosotros muchas veces creamos, ¿no? Porque si ya llegamos a ese punto en el que ya los vemos tan avanzados de edad como para que ya ahora sí nuestra autoridad se haya visto minada, ¿por qué? Porque ahora ellos también pagan parte de la hipoteca y pues ¿cómo le voy a decir que se vaya de la casa? Sí, pues es suya también, ¿no? Esa es la incomodidad que nos podemos ir topando. Pero, aún así, hay que reconducir, hay que intentar analizar las cosas que nosotros hicimos y que seguramente seguimos haciendo y que no vamos a poderlo resolver en decirle ya quiero que te vayas de la casa, sino en el poder entender que tal vez son personas
que efectivamente no tienen las posibilidades en ese momento, ¿no? Porque no es para siempre. Porque eso es algo que no se tuvo en su momento, pero que se puede seguir adquiriendo. Y que no se van a adquirir mientras nosotros no hagamos un cambio radical. ¿Y qué quiere decir esto? Ahora sí, darles de picotacitos, así como le estaba diciendo, ¿no? ¿Qué hacen los pájaros? Los pájaros no extrañan sus nidos vacíos. Los pájaros empujan, porque estar sosteniendo una vida de alguien más no debería de ser un compromiso para sí. ¿Muy bien? Pero bueno, pues por hoy acá vamos a dejar el programa. Espero que lo haya disfrutado. Si le quedaron dudas, preguntas, comentarios, por favor, póngalo ahí en el video, porque estos los estamos leyendo y justamente con eso es con lo que vamos haciendo el contenido de su canal. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.